Muy buenos días. El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación les da la más cordial bienvenida a esta charla virtual del webinar INCEP 2020. Tengo el gusto de presentar y moderar al maestro René Reyes Promenta, licenciado en Psicología por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Además, obtuvo la maestría en la Dirección por la Universidad Central, maestría en Psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es miembro de la Sociedad Cubana de Psicología. Desde el 2012 hasta el 2015 formó parte del grupo de investigación científica Género y Cotidianidad, adscrito al Departamento de Psicología de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba. Desde el 2018 es miembro del Instituto Nacional para el Desarrollo Humano y Social, donde realiza enseñanza, investigación e intervención, impartiendo seminario de metodología de la investigación y estadística. Actualmente se titula con el proyecto Aportes para el Seguimiento a Egresados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es autor de artículos de investigación en revistas científicas. Con la charla Evaluación e Intervención Cuantitativa en Contextos Educativos, el objetivo es exponer los aspectos más relevantes del paradigma cuantitativo aplicado a las ciencias de la educación, derivados del estudio y análisis de diversos métodos, técnicas y procedimientos. Maestro, agradecemos mucho su tiempo por retomar nuevamente esta charla, ya que es de mucho interés para la comunidad incediana. Esta mañana nos acompaña la maestra Cecilia Izarrarás Gutiérrez, directora general del INCEP, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Buenos días, maestra. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Es un gusto saludarles, reconocer que las incidencias que ocurren en estas redes tecnológicas no nos impiden seguir construyendo y seguir participando y sobre todo seguir contando con la presencia de la gente interesada en conocer opciones acerca de lo que implican en este caso las propuestas teóricas metodológicas. Es interesante escuchar al doctor. Ya tuvimos la primera probadita, creo que eso nos da la pauta de reconocer que cada paradigma tiene fortalezas y debilidades y es interesante reconocernos en ellas para poder cuestionar y hacer nuestro trabajo de investigación. Bienvenidos todos, un gusto grande y que continúen estos trabajos de compartir y de crecer juntos. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, nuevamente les recordamos únicamente pues desactivar sus micrófonos para poder tener una mejor audición y comentarles que también se está transmitiendo por lo que es el Facebook, igual si algunos quieren hacer algunas preguntas, también por este medio. Adelante, maestro. Bienvenidos todos. Bien, muchas gracias a todos y esperemos que hoy tengamos una sesión de trabajo sin interrupciones, así que nada. Seguíamos desde el paradigma cuantitativo, habíamos conversado algunas cosas, vamos a retomarlas. Y la dinámica que vamos a establecer hoy, cualquier persona que tenga alguna duda que se la haga llegar a la maestra Rosy y ella me la facilita. ¿Ve? La presentación de hoy, como bien lo habían comentado las profesoras, es una evaluación e intervención cuantitativa en contextos educativos. Bueno, para hacer una evaluación, muchas veces nosotros tenemos disímiles problemas en nuestro escenario de trabajo, de investigación, y queremos resolverlos, pero muchas veces no sabemos cómo. Y una evaluación, como bien lo están observando ustedes en la presentación, no es más que generalmente una visión sistemática objetiva de un proyecto en curso o concluido, de su diseño, su implementación y sus resultados. Deben de tener en cuenta esos tres pasos cuando vas a evaluar. Pero muchas veces si quiero diseñar, no sé cómo diseñar,
no sé cómo organizar el proceso de evaluación, y eso es más o menos lo que vamos a estar viendo hoy acá en nuestra presentación. Siguiente, por favor. Vemos también que la evaluación, cuando se lleva a cabo correctamente, nos proporciona información creíble y útil para el proceso de toma de decisiones en cuanto a la eficiencia, la eficacia, el impacto y la sostenibilidad de nuestra iniciativa. Vemos cómo correctamente llevado a cabo una evaluación nos permite resolver desde un punto de vista efectivo la problemática que tenemos en nuestro contexto. Siguiente, por favor. Desde un enfoque cuantitativo, se busca la generalización de resultados, se busca probar hipótesis a través de medición numérica, análisis estadístico, que nos permitan recabar una gran información, procesar esa gran información y extrapolarla a otros aspectos. Siguiente, por favor. Llegamos al planteamiento del problema en la metodología cuantitativa. ¿Escucha? Sí, maestro, sí se escucha. Ok, perfecto. Bueno, en el planteamiento del problema, primer paso de la metodología cuantitativa, parte de una o varias preguntas que implica afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Qué quiere decir con el planteamiento del problema? Usted tiene una idea de algo que está ocurriendo en su contexto, que está ocurriendo en el escenario, que es de su interés. Y uno dice, bueno, el planteamiento del problema, ¿cómo me acerco yo a resolver ese problema? ¿Cómo lo hago? ¿Desde qué punto de vista? ¿Por qué es relevante estudiar esa problemática? ¿Qué elementos tiene el planteamiento del problema? Aquí parte la idea fundamental de la investigación. Es el núcleo, uno de los núcleos centrales de la investigación, porque un buen problema planteado nos genera una serie de consecuciones como los objetivos de investigación. Siguiente, por favor. ¿Ve? Poder redactar los objetivos de investigación que nos van a guiar de manera clara el estudio. ¿Ve? Nos van a guiar de manera clara el estudio. Todo esto está dentro del problema de investigación. Nosotros redactamos nuestro problema de investigación también en forma de pregunta. ¿Ve? ¿Cómo, qué, cuándo, cuál? Y después de redactar ese problema de investigación adecuadamente, nosotros estamos en capacidad de poder diseñar nuestros objetivos de investigación, que los objetivos de investigación son las guías de nuestro estudio. Y a través de los objetivos de investigación nosotros le damos respuesta a nuestro problema de investigación. Siguiente, por favor. La justificación. Se indica el por qué y el para qué de la investigación, exponiendo las razones que se deben argumentar, que debe argumentar nuestro estudio y cuál es la importancia para la ciencia. En esto es un apartado que ocurren a veces muchas dificultades, porque el hecho de decir que algo es importante no quiere decir, valga la redundancia, de que la tenga. Para que un proyecto sea importante tiene que tener una vigencia, el problema tiene que tener una vigencia, tiene que haber un vacío en el escenario científico que no se ha resuelto hasta el momento, pues, o en tu contexto de investigación, debe de tener un aporte social, debe de tener un aporte teórico, metodológico, y eso es lo que te va a permitir usted que quien lea el documento pueda decir que es importante. En nuestro caso, para poner un ejemplo y graficando mejor la charla, en la Michoacana no existía un proceso de seguimiento de egresado a nivel de universidad. Habían escuelas que lo realizaban de manera independiente, pero no existía un documento rector, no existía una metodología, planes de trabajo, un diseño de procesos que le permitiera a cualquier persona de todas las facultades tener una visión integral del proceso. Y esa fue la problemática de la cual partimos. Incluso el departamento de planeación aplicaba una encuesta que muchas veces esos resultados de manera general
no llegaban a todas las facultades, ¿ves? Y nosotros nos dimos la tarea de organizar el proceso. ¿Cuál fueron el aporte que hicimos en la tesis? Bueno, hicimos aporte metodológico, porque entregamos el manual, ¿ves? Validamos un instrumento. Un aporte práctico es la organización de todo el proceso, y el aporte social que pueda la michoacana sin invertir recursos externos, dar un mejor seguimiento a sus estudiantes que les permita mejorar sus planes de acción, ¿ves? Perdón, sus programas educativos. Siguiente, por favor. ¿Qué vemos también en la justificación, no? Y, ¿ves? Y retomamos lo que habíamos comentado hace un momento. Conveniencia. Si es conveniente o no el proceso, ya lo dice la palabra, que aporta, si es efectivo, si es vigente, si hay una carencia en el conocimiento o en la ciencia hasta el momento que no se ha resuelto, si es una necesidad puntual del Estado, de la institución, la relevancia social, su valor teórico, la unidad metodológica y las implicaciones prácticas, como ya habíamos dicho. Eso debe estar contenido en la justificación. Por eso que a la hora de redactar este apartado hay que tener en cuenta bien preciso estos puntos, porque le permiten al lector darse cuenta, poder constatar la verdadera justificación de su proyecto, si es viable o no viable. A la hora de pedir fondos, a la hora de eh, licitar procesos laborales, en fin, esto es algo que se dice y se toma en cuenta a la hora de poder también recibir un fondo y un financiamiento. Es lo que justifica, ¿no? Incluso para publicar un artículo también, para la justificación que tiene tu proyecto. Siguiente, por favor. En los antecedentes o el estado de la cuestión. ¿Ve? Aquí, a grosso modo, vemos que tener en cuenta los antecedentes nos permite describir lo que se ha hecho hasta el momento, se conoce, lo que se propone, lo que se cuestiona. Por eso que nuestro problema de investigación, al tener nuestra idea, nosotros debemos remitirnos también a los antecedentes y analizar estos aspectos. Además, se debe explicar cómo se hicieron las investigaciones, de qué perspectiva, de qué teoría, de qué autores, cuál fue su relevancia, y nos permite delimitar o pulir el problema de investigación. Por eso que nos comentaban ayer, la sesión pasada, perdón, sobre la observación. Sí, correcto. Usted puede tener una idea o unas inferencias a grosso modo del problema estudiado, de su contexto, pero cuando usted revisa los antecedentes ya te ubica, ¿ve?, a lo que se ha hecho hasta el momento. Incluso la idea que uno puede tener en un momento determinado a lo mejor ya está superada y uno puede encontrar un carente o un vacío en el conocimiento y por ahí realizar su proyecto de investigación. Por eso es que es importante no saltarse ese paso, porque te permite justificar adecuadamente tu problema de investigación, pulirlo, estructural. Siguiente, por favor. Pues el marco teórico implica analizar las teorías derivadas de la investigación antecedente y que se considere válidas para el encuadre del estudio. El marco teórico donde están todas las teorías y conceptos que van a validar y a sustentar tu propuesta de investigación. Sirve para inspirar nuevas líneas de investigación. Nos provee un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Por eso es que es muy importante la coherencia del marco teórico y es una idea central en la metodología cuantitativa, que es más estructurada, es más rígida que la metodología cualitativa. ¿Ve? En este caso tiene que existir una coherencia adecuada del problema, los objetivos, la justificación, sus antecedentes y el marco teórico. En la teoría que usted se basa, en la teoría que usted define, usted no puede moverse, porque eso es lo que va a permitir, cuando se lean los resultados y se discutan los resultados, ver desde qué paradigma usted se paró. Por eso es que el marco teórico no puede ser un azaroso corta y pega de información y conceptos, porque son los que van a validar y sustentar tu propuesta de investigación. En una pregunta que le digan en qué se basó usted para obtener esos resultados o desde qué postura epistemológica usted se basa o teórica para usted sustentar sus resultados. Bueno, las categorías que establece según el autor en tal año, en fin, ya uno puede decir, bueno, esos son los indicadores que estableció un autor, que probaron, que validaron, y uno puede decir, ok, perfecto, definieron conceptualmente la variable, ok.
Siguiente, por favor. Acá ya creo que fue donde nos quedamos la vez anterior. Y esto es algo, el alcance del estudio que permite dar una claridad mayor también a la investigación cuando vamos avanzando. Ya tienes tu problema, tienes tus objetivos. Sin embargo, en ese análisis teórico de los antecedentes, te das cuenta, puedes constatar qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y los alcances de investigación, como su nombre lo dice, nos permiten o nos pautan el límite de nuestra investigación. En los estudios exploratorios se realiza cuando el objetivo consiste en estudiar un tema poco estudiado. En este caso, estamos viviendo la pandemia del COVID-19. Todas las investigaciones que se realicen con esos tópicos son novedosas en este año. Son muy novedosas porque no se había existido ese tipo no había afectado esa pandemia anteriormente. En un estudio descriptivo, ya que es otro alcance mayor, voy de menor a mayor en los alcances de investigación, se busca especificar las propiedades y características y los rasgos más importantes de cualquier fenómeno. Usted llega a un contexto de investigación y usted simplemente va a caracterizar. Cuando usted caracteriza y usted describe, usted no manipula variables, usted simplemente va a decir cuántos estudiantes egresaron, cuántos estudiantes, ve por porcentajes. Aplica un cuestionario. Maestro, maestro, ¿sí me escucha? ¿Escuchan? Sí, 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 sí. Siguiente, por favor. Ya. Pues estamos en el estudio descriptivo, como bien lo había comentado, usted no va a manipular ninguna variable, usted simplemente va a describir lo que ocurre en el contexto de investigación y lo va a exponer o lo va a reportar a través de frecuencias, estadístico, frecuencia, porcentaje. En los estudios correlacionales que tienen mayor alcance que los otros dos, el exploratorio y el descriptivo, ya usted tiene el propósito de evaluar la relación que existe entre dos o más variables o conceptos. Ya en este caso usted está diciendo, usted llega a un contexto donde se encuentran varias variables. En este caso llega en el salón de clase que la deserción escolar está relacionada con la falta de seguridad o está relacionada con el contexto sociodemográfico, está relacionada con las estrategias educativas, pedagógicas del profesor, con los medios de tecnología y la información. Bueno, ya usted tiene una serie de variables que desde el punto de vista teórico usted revisó sus antecedentes y se dio cuenta de que son las que pueden en ese fenómeno que usted va a estudiar, que es, por ejemplo, la deserción escolar, ¿sí? O los problemas del aprendizaje en cualquier tipo de asignatura. Ya en un estudio correlacional, como lo dice la palabra, usted va a relacionar variables. Usted va a ver si una variable influye en la otra, si no influye, si cuando una aumenta la otra disminuye, viceversa, o si tiene relación o no. Ya en esos estudios usted va a concebir, cuando usted se plantea un estudio correlacional, usted va a concebir y tiene que hacerlo, por ende, la relación de variables. Una relación de variables. Después, en el análisis de los resultados, vamos a explicar brevemente cuál es la técnica que utilizamos para eso, ¿no? Pero ya lo sabe, si usted va a hacer un estudio correlacional, o usted ve que están incidiendo en su práctica varias variables, usted no puede identificarlas, usted no dice, bueno, ¿qué será lo que me está afectando? Hay que probar a través de las correlaciones cuál es la relación que tienen entonces las relaciones, las variables que usted tiene en un contexto con el objeto de estudio que usted está haciendo. ¿Bien? Y en el caso del alcance de investigación explicativo, ya en este caso, en el explicativo, como su nombre lo dice, hay que tienes no solamente la relación de variables. En este caso, hay una variable rectora, supongamos que es el
en este caso de mi investigación, el seguimiento egresado, la variable rectora, y cómo otras variables, calidad, responsabilidad social, pertinencia, ¿ve? Procesos administrativos, procesos académicos, influyen para explicar esa variable que le estoy comentando, ¿ve? Como los procesos educativos o como un programa de estudio, por ejemplo, como un programa de estudio es explicado a través de varios análisis de varias variables para que uno pueda entender y decir, bueno, no es solamente la relación que tienen estas variables, sino que estas variables influyen y me explican esto. ¿Ve? Ese es el alcance explicativo. Por ejemplo, llevándolo a mi contexto de investigación, la calidad de vida como variable superior está explicada por la depresión, la ansiedad, el bienestar, la resiliencia, cómo todas esas variables me explican una. Ese es el alcance de un estudio explicativo, ¿sí? Que es el mayor alcance que podemos tener. Siguiente, por favor. Llegamos a las hipótesis, que no son más que explicaciones tentativas del fenómeno investigado, que se redactan como proposiciones. Indica lo que se está buscando o tratando de probar. Siguiente, por favor. Las hipótesis se clasifican en hipótesis de investigación, que son las proposiciones tentativas sobre la posible relación entre dos o más variables. Hipótesis nula, proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Hipótesis alternativas son posibilidades diferentes o alternas ante las hipótesis de investigación y nula. Ahora voy a poner un ejemplo sencillo sobre la hipótesis de investigación. En este caso, la hipótesis de investigación para mi estudio sería: el seguimiento egresado mejora la calidad de los programas educativos de la institución. Esa es mi hipótesis de investigación. Yo estoy diciendo que el seguimiento egresado mejora la calidad de los programas educativos. Ahora, ¿cuál es mi hipótesis nula? El seguimiento de egresados no mejora la calidad de los programas educativos. ¿Ve? Yo tengo que negar. Automáticamente la nula es negar la hipótesis de investigación. Es algo bien sencillo. Y la hipótesis alternativa puede estar en una dirección o en otra. En este caso, o puede ser una variante entre las dos, entre la nula y la hipótesis de investigación. En este caso, un ejemplo de una hipótesis alternativa en este estudio sería: el seguimiento a egresados no se relaciona con la calidad de los programas educativos. En la de investigación estoy afirmando, ¿ven?, en la proposición de que mejora la calidad. En la nula estoy diciendo que no mejora la calidad. Y en una hipótesis alternativa estoy diciendo que no se relacionan esas variables. ¿Ven? Es un ejemplo práctico de la hipótesis de investigación. Y en la hipótesis estadística, cuando nosotros realizamos un procedimiento, aplicamos cualquier prueba, ¿ves? Una chi cuadrado, una correlación, una T de students, en fin, vemos que mayor 0.05 se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la hipótesis de investigación, ¿ve? H1, que es la hipótesis de investigación. Pero en este caso, el criterio es matemático, no es un criterio ya a la hora de establecernos la relación o no desde el punto de vista de más, digamos, más cualitativo, desde el punto de vista de la investigación, ¿no? De la hipótesis de la investigación en este caso. Aquí nos sustentamos más allá a través de las pruebas. Si alguien quiere hacer una pregunta hasta el momento. No tenemos ninguna pregunta, maestra Rosy. Hasta ahorita no, ninguna. Ah, ok. Siguiente, por favor. Bueno, llegamos a las variables, que son propiedades que tienen una variación que puede medirse y observarse. ¿Ve? Variables independientes. Variables dependientes y se definen de forma conceptual y operacional. Vamos a explicar la variable independiente y las variables dependientes. La primera, la variable independiente, es la que nosotros podemos manipular y esa va a incidir en la variable dependiente. La variable dependiente es la que recibe el efecto
de la variable independiente. Usted quiere mejorar, ¿ve?, las habilidades sociales de sus estudiantes o quiere mejorar el comportamiento, ¿ve?, en el salón de clase o quiere cambiar algo. Por eso que en este caso existe una manipulación de variables. Lo va a hacer a través de un método educativo o una estrategia pedagógica que usted diseñó. Esa es su variable independiente. Estrategia pedagógica. Y la variable dependiente que va a mejorar usted es la problemática que usted está estudiando. Estrategia pedagógica para mejorar la comprensión lectora. Y en ese caso, su variable dependiente va a ser la mejora de la lectura. En ese caso, tenemos como la variable dependiente no se manipula, es la que recibe el efecto del independiente. Existen estudios que no hay que manejar variables. En un estudio con un alcance descriptivo, exploratorio, nosotros no vamos a manipular variables. Nosotros no vamos a establecer independiente ni dependiente. Vamos a conceptualizar y a operacionalizar las variables. En todos los estudios debemos hacerlo, ¿no? Pero en este caso, cuando usted está realizando una investigación exploratoria descriptiva, usted no manipula variables. Usted simplemente describe lo que pasa en el fenómeno, en el contexto de investigación. Describe el fenómeno. Tanto en este caso, por ejemplo, una investigación que realizamos sobre la elección profesional en estudiantes de secundaria básica, nosotros no manipulamos variables, nosotros simplemente describimos lo que ocurría en el contexto de investigación, cuáles eran sus motivaciones que sustentaban las elecciones profesionales, cuáles eran las principales elecciones, cuál era el género que más optaba por una determinada carrera, y así. Pero nosotros no dijimos, bueno, nosotros no expusimos de que una tiene que ver con la otra, de que una influye en la otra, de que una mejora en la otra. No, en este caso, si fuera un estudio correlacional, una variable independiente tenía que ser que digamos que el aprendizaje de las matemáticas tiene que ver con el pensamiento concreto, ¿ves? O con una mejor divergencia de pensamiento, o tiene que ver con el proceso cognitivo de memoria e inteligencia. En este caso ya estoy diciendo ya que una comprensión mejor de las matemáticas tiene que ver con un coeficiente de inteligencia alto. Entonces ya estoy viendo ya la relación que existe entre esas dos variables, inteligencia, entre el proceso cognitivo, inteligencia, pensamiento y aquella habilidad de comprensión. Entonces ya tengo que establecer una relación. En este caso ya yo estoy diciendo ya que a través de un método de comprensión matemática voy a favorecer tal cosa. No sé si me van comprendiendo la lógica. Cuando correlacionas, buscan la relación. Buscan la relación que existe. ¿Me escuchan? Sí se escucha, ¿verdad? Sí se escuchan. Ah, perfecto. Sí, Excelente. Muchas escuchamos. gracias. Pues cuando lleguemos a la definición conceptual y operacional de las variables, conceptualmente es desde el punto de vista, ya como lo dice su palabra, teórico, el concepto de la variable. ¿Ve? El concepto de la variable. Y operacionalmente es cómo medimos ese concepto. ¿Ve? ¿Cómo lo medimos? ¿Cuántos indicadores se establecen? ¿Ve? ¿Cuántos indicadores lo establecen? ¿Qué categorías se pueden medir? Por ejemplo, aquí vemos ciclos del desarrollo humano, ¿sí? De manera conceptual, ciclos de desarrollo humano, todas las etapas de la vida por las que transita un individuo. Ahora, de manera operacional, los ciclos del desarrollo humano se establecen desde etapa prenatal, natal, infancia, adolescencia, juventud, en fin, tercera edad, adultez, qué sé yo, así. ¿Ve? Ese es el punto de vista operacional. Y debes de tener en cuenta de que un rango a tal rango es adolescencia, en fin. Eso es un concepto como ciclo de vida ya definido conceptualmente y operacionalizado. ¿Por qué? Porque operacionalmente es como tú vas a medir ese concepto. ¿Ves? ¿Cómo vas a evaluar? Y por eso que es interesante tener en cuenta cuando tú defines conceptual y operacionalmente. ¿Ves? ¿Quieres estudiar tal cosa? Ok, ahora hay que operacionalizar ese concepto porque hace falta evaluarlo. ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Eh? En este caso, queda el ejemplo puntual. Si quieres estudiar el ciclo de vida del aprendizaje en el ciclo de vida del ser humano.
Bueno, vamos a operacionalizar eso, ¿ve? En la adolescencia, adultez, en fin. Ya por esa clase, por esa parte ya quedó explicado. Siguiente, por favor. Llegando a los diseños de investigación, ¿ve? Ya tenemos nuestro alcance, tenemos nuestro objetivo, tenemos nuestro problema de investigación, pero nos hace falta el diseño. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer un diseño experimental, no experimental. ¿Ve? En los diseños experimentales podemos encontrar a los experimentos, donde se encuentra una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional una de las variables independientes para analizar las consecuencias sobre las dependientes. ¿Ve? Ya usted establecido, usted dice que va a manejar una variable independiente, va a tener un efecto, ¿ve? Por ejemplo, en todos los programas de acción, en todos los planes de acciones, en todas las intervenciones. En este caso, usted debe de tener en cuenta que va a manejar variables porque está tratando o tiene la intención de hacer un cambio actitudinal en su población objeto de estudio. En los experimentos verdaderos, que son los mismos experimentos puros, aquellos se reúnen los requisitos para lograr el control y validez externa, grupos de comparación y equivalencia de los grupos. ¿Ve? Aquí tiene que tener usted las mismas características, la misma asignación de los grupos, ¿ve? Que estén bien equitativos, tiene que tener grupo de control. En un experimento puro, ¿ve? Hay un nivel altísimo de control, valga la redundancia, del contexto de investigación. ¿Ve? Aquí no se permiten cuestiones azarosas, aquí se trata de, para lograr la validez externa, de que exista un nivel de control el más exquisito posible. ¿Ve? A través de una adecuada selección del grupo, las mismas características. Usted va a estudiar estudiantes con trastorno de atención, de déficit de atención. Usted no puede relacionarlos con otros niños que tengan otras dificultades en el contexto educativo, ¿ve? Porque no sería ya su misma población. Usted pone en un grupo, con los experimentos puros, pone en un grupo a los niños con déficit de atención y en otro grupo de control pone a los niños que no tienen déficit de atención. Y aplica usted, ¿ve? Su intervención, su programa de déficit para mejorar el déficit de atención o sus estrategias pedagógicas, en fin. Usted lo aplica a los dos por igual y después analiza los resultados. Tenemos los cuasi experimentos, siguiendo los diseños de investigación, que son experimentos en que los sujetos no se asignan al azar, ¿ve? A los grupos ni se emparejan, porque tal los grupos ya existían intactos. Esto quiere decir que usted llega a un salón de clase, llega a un contexto y usted dice, bueno, yo no tengo todos los requisitos para poder hacer un experimento puro, voy a hacer un cuasi experimento entonces. Ya ellos están en un grupo intacto, usted no lo mueve, usted no los manipula, mejor dicho, usted no hace asignación al azar, pero puedes manipular variables, tener grupos de control, aplicar tu intervención, puedes aplicar tu modificación de tu variable independiente, puedes tener tu variable independiente para ver qué cambios existen en la dependiente, pero ya no existe una asignación al azar, ¿ve? Ya usted no los emparejó, ya usted los ve intactos y usted intactamente trabaja con ellos. Siguiente, por favor. Sí, estamos acá en esto. En el diseño con posprueba y grupos intactos, también vemos que existen modalidades de los cuasi experimentos. Los segundos son diseños con preprueba y posprueba y grupos intactos. Uno de ellos, grupo de control. Estos son diseños que existen en los cuasi experimentos. Diseños cuasi experimentales de serie cronológica. ¿Ve? Uno de un grupo, de grupos múltiples, de repetición del estímulo. Esto es a grosso modo para que tengan un conocimiento. Existe una nomenclatura para hacer estos diseños de investigación también, donde se asignan al azar y se aplica la intervención y puede ser con un grupo, múltiples grupos, ¿ves? Repetición del estímulo, en fin. Vemos también los pre-experimentos, que es un diseño de un solo grupo cuyo grado de control es mínimo. Además sirven como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse con precaución, ¿ves? Porque estás realizando con un solo grupo, no tienes grupo de control, entonces tienes que tener en cuenta de que tus resultados
cuando aplicaste tu intervención, a lo mejor tus resultados no se deben a lo que usted estaba evaluando, se deben a otras características. Por eso se dice que los pre-experimentos, al no tener un grupo de control, imagínense, grupo que tiene la dificultad, o grupo que tiene digamos, lo que usted quiere mejorar, y otro grupo que no lo tiene. Ese es el grupo de control, ¿ve? Y por eso que hay que tener en cuenta que este experimento carece de ese control. ¿Ve? Son estudios con una sola medición, diseño de preprueba y postprueba con una sola medición también en los pre-experimentos. Siguiente, por favor. Siguiente. En los diseños no experimentales, en este caso, como bien lo dice, son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizar. Usted no hace manipulaciones, que son la mayoría eh, de las veces que nos acercamos a un estudio de manera descriptiva, de manera exploratoria, no manipulamos variables. No existe grupo control, no tenemos ese nivel de especificación, ¿no? Porque lo que vamos a estudiar no tiene el objetivo de que hagamos un experimento puro. Depende, los diseños de investigación depende de lo que vayamos a estudiar. Depende, si en este caso usted quiere probar un método específico de aprendizaje y quiere hacerlo de manera rígida, y porque también los grupos, también los experimentos, uno tiene que controlar muchas variables, ¿ves? Variables interventoras, mediadoras, como el ambiente, la actitud del profesor, en fin, tienes que hacer un grupo de control, tener un control de variables muy establecido, la incidencia del ambiente, el sonido, en fin, muchas cosas, que por eso que a veces no se ajustan a fenómenos sociales. No quiere decir que no se utilicen en las ciencias sociales, se utilizan también, pero depende de lo que vayamos a investigar. En este caso, los experimentales, los diseños no experimentales, no manipulamos variables, simplemente observamos lo que ocurre en su ambiente natural. Siguiente, por favor. En los diseños no experimentales podemos ver los diseños transeccionales o transversales, que es una investigación que se recopilan los datos en un momento único. Un diseño transversal, recogemos la información en un solo momento y ya no volvemos a trabajar con esa población. ¿Ve? Aplicamos un cuestionario, aplicamos una encuesta, una escala, recabamos la información y ya no volvemos a analizar la misma muestra. En los diseños longitudinales son estudios que se recaban datos en distintos puntos, que son a través del tiempo para realizar inferencias acerca de los cambios, las causas y sus efectos. Digamos que estamos estudiando una población en varias etapas de su ciclo vital, estamos trabajando en una comunidad y hacemos varias mediciones a lo largo de 5 años. Por ejemplo, vamos a analizar el empoderamiento de las estudiantes indígenas o las mujeres indígenas en tal comunidad. Usted hace un estudio longitudinal a través de los 5 años, por ejemplo, un estudio de 5 años, usted va evaluando todos los años si existe o no lo que usted estaba buscando, ¿no? Para alcanzar esos resultados. Por eso que en un estudio transversal hay que tener en cuenta, cuando hace un estudio no experimental de manera transversal, usted hace una medición en un momento preciso y no vuelve ya a trabajar con esa población. En los diseños longitudinales, usted trabaja con la misma población o a través del tiempo. Siguiente, por favor. Entonces, ya usted tiene su diseño, ¿ve? Vamos a seleccionar la muestra, que es el subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativa de dicha población. Recuerden que estamos hablando de un paradigma cuantitativo, paradigma que busca generalizar resultados. En este caso, las muestras siempre deben de ser representativas. Tienen que ser representativas, ¿ves? Porque nosotros lo que queremos es evaluar un fenómeno para generalizar resultados y que esos resultados generalizados se puedan extrapolar y aplicarse a otros contextos de investigación. Siguiente, por favor. En la muestra probabilística, un tipo de muestra,
es un subgrupo de la población en que todos los elementos que tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Por eso cuando usted aplica una muestra probabilística, quiere decir que todos los integrantes del INSEC tienen la posibilidad de ser elegidos en una muestra probabilística. Siguiente, por favor. En una muestra no probabilística, un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no dependen de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Digamos que queremos hacer un estudio en un contexto educativo, un escenario educativo, pero no tenemos la posibilidad de elegir a todos los estudiantes de todas las carreras. Tengo el acceso solamente para los estudiantes de 2 licenciaturas. En este caso, yo no puedo aplicar un muestreo probabilístico porque no tengo la posibilidad de elegir dentro de la población de la escuela, de toda la universidad, de todo el instituto, a todos los estudiantes. Aplico mejor un muestreo no probabilístico en el cual dependen de las características de la investigación del contexto. 2 grupos, porque fueron los que tuve acceso al campo, porque fueron los que tuve los permisos, y de esos grupos trato de que sea representativo. Siguiente, por favor. Llegamos a la recolección de datos. Uso de un instrumento que requiere validez y confiabilidad. Validez. La confianza en que las medidas de ese instrumento se corresponden realmente con lo que se propone medir. Si es un instrumento que va a evaluar habilidades de comprensión, ese instrumento, si tiene validez, para decir que tiene validez, debe medir lo que realmente se propone. Y la confiabilidad es la precisión con que ese instrumento lleva a cabo la medida. ¿Ve? Que entiéndase que por encima de 0.70, analizándose una prueba estadística que se llama alfa de Cronbach, se puede llegar a constatar de que ese instrumento mide lo que está diciendo medir y que sus componentes y su estructura son válidas, son confiables. Podemos decir que ahí existe validez y confiabilidad, requisito clave de toda escala, de todo instrumento. En el análisis de datos podemos ver estadística descriptiva, estadísticas no paramétricas y pruebas paramétricas. En la estadística descriptiva, siguiente por favor, vemos la desviación estándar, medidas de variabilidad, desviación estándar, cuando se alejan los datos el promedio la desviación estándar, promedio de los datos respecto a la media central, medidas de tendencia central, la media, la mediana y la moda. ¿Ve? En este caso, podemos constatar, la moda es el valor que se presenta con mayor frecuencia en el conjunto de datos. La mediana es el valor que divide la distribución por la mitad, la distribución por la mitad. La media es la suma de todos los valores entre el número total de ellos. Por ejemplo, usted tiene 10 sujetos, 10 individuos, perdón. Hace una medición, una escala, suma todos esos puntajes entre los 10 sujetos y eso le va a dar la media. ¿Sí? Que le permite a usted constatar cuál fueron realizó un examen entre 10 estudiantes, usted evaluó y la media de promedio, el promedio, perdón, que es lo mismo que la media, en esa prueba fueron de 8.5. Bueno, usted sabe que esos 10 estudiantes, la mayoría, estuvieron entre 8 puntos. ¿Alguien comentó algo en el chat? Sí, maestro, hay unas preguntas, unas por medio de Facebook, donde dice, ¿puede existir alguna variable interdependiente? ¿Cómo la identifico? Ok. Bueno, interdependiente. Esa clasificación está independiente o dependiente, moderadora, mediadora, en fin.
En este caso, para identificar tu variable, es muy sencillo, la variable independiente o dependiente. La dependiente es la que recibe el efecto que usted quiere mejorar. ¿Ve? Usted está diciendo que va a cambiar algo en el contexto. Usted tiene un problema. Usted va a manipular variables. En la que va a recibir el efecto, es la que recibe el efecto, es como una flecha. Variable independiente, una flecha hacia la variable dependiente. Es la que recibe el efecto. ¿Y cómo la identifica? Depende de acuerdo al problema que usted esté investigando, de acuerdo a los antecedentes que usted haya hecho, una revisión exhaustiva de sus antecedentes y marco teórico. Usted estableció, por eso que el problema de investigación es muy clave que se defina adecuadamente, correctamente, porque el problema de investigación parte de los objetivos, y en los objetivos usted tiene en cuenta ya sus variables, cómo la identifica de acuerdo al problema que esté investigando. ¿De acuerdo? ¿Cuál recibe un efecto o cuál recibe uno? Usted quiere, por ejemplo, realizar una intervención. Usted va a lograr un cambio. Ahora, ¿qué vas a mejorar? Eso que vas a mejorar es tu variable dependiente, porque es la que va a recibir el efecto, es la que va a recibir el impacto. Otra pregunta. Comentan, ¿alguna recomendación? Con esta situación de la pandemia no podemos realizar la investigación de manera directa. Bueno, existen los formularios Google, existen las aplicaciones y es lo más pertinente a la hora. Y depende también el objeto de estudio y de qué paradigma nos estamos enfocando. Si vamos a hacer un estudio de un punto de vista psicosocial, un punto de vista educativo, de acuerdo a lo que vayamos a resolver. Pero en este caso de la pandemia, los medios virtuales son un apoyo fundamental porque nos evitan el contacto, nos evita también propagar enfermedades y cuidarnos. Incluso desde un punto de vista exploratorio puede ser adecuado una revisión sistemática de lo que se ha publicado hasta el momento y hacer un modelo, una propuesta, porque también quiere decir, en el punto de vista de las investigaciones también, usted puede hacer una propuesta de investigación y es válida, en el cual no analizaste una muestra, no fuiste al contexto de investigación, sin embargo, usted hizo una revisión sistemática, que fue subjetivo, hacer una revisión sistemática y analizar los contenidos que se han propuesto hasta el momento, los resultados, y hace una propuesta entonces de estudio. Y también es una forma válida en este tiempo de pandemia de poder estudiar y interactuar. Pero los medios virtuales son muy adecuados, ¿no? En este caso ya de la generalización de resultados, hay que apoyarse también en recabar una muestra no probabilística por conveniencia, ¿ves? Ya que no tenemos un acceso abierto, como se puede decir, pero fundamentalmente los medios digitales. Sí, si quieren otra pregunta que exista. Dice, ¿existe fórmula especial para sacar el alfa de Cronbach? Sí, existe la fórmula matemática para eso, la puede encontrar en cualquier libro de estadística perfectamente, analizando toda la suma de los puntajes, la sumatoria de todas las puntuaciones obtenidas en el test, pues dividida puede obtener el alfa de Cronbach sin problema, ¿ves? Aquí lo que podemos decir, ya que no puntualmente, es que mayor a 0.70 le da una buena confiabilidad de tu instrumento. Y quiere decir que los componentes de tu instrumento te garantizan, si tienes mayor a 0.70, de que están midiendo lo que realmente mide. Y es un criterio que debes de tener en cuenta. ¿Algo más que exista por acá? Sí, dice, ¿qué elementos considero para realizar el cuestionario? Bueno, debe tener en cuenta el concepto, ¿ve? Debe tener en cuenta su concepto. Debe tener en cuenta, ¿ve? Su operacionalización de la variable. De ahí establecer indicadores. Y esos indicadores llevarlo entonces a través de ítems y preguntas. Porque no puedes empezar a estudiar algo que no conozcas. Debe estar conceptualmente bien definido, operacionalizado. Después que lo operacionalizas,
debes establecer esos indicadores. ¿Ve? Y a través de los indicadores establecidos, puntualmente usted empieza a redactar ítems. Y después que ya usted tiene esa propuesta de, de cuestionario, entonces tiene que pasar por un jueceo de expertos para que pueda ser válido, tener la validez de contenido, ¿ve? Que es a través del jueceo de expertos. ¿Ve? Y es importante que se revise, ¿no? Que se revise la propuesta antes de aplicarse. ¿Ve? O puede también hacerse una aplicación piloto también de su cuestionario, una prueba piloto, y puede ir reformando y ir analizando a través de análisis factoriales de los componentes que tiene su instrumento. Pero en ese caso, de manera puntual, usted quiere diseñar un instrumento, usted debe conceptualizarlo adecuadamente, operacionalizarlo, establecer indicadores, y de los indicadores salen los ítems de la investigación. Pues siguiente, por favor. Hasta ahorita serían todas. Okay. Acá en las pruebas no paramétricas se aceptan distribuciones no normales de la muestra, sus variables no se miden a nivel intervalar o de razón. Y vamos a recordar algunos contenidos. Que tenemos por acá, ¿no? A la hora de analizar los datos. Vemos también a la hora de definir las variables, en los niveles de medición, perdón. Tenemos los niveles nominales, ordinales, intervalar o de razón. En un nivel nominal, lo que hacemos es nombrar, no, lo puede dejar en la que estaba. En un nivel nominal, lo que hacemos es nombrar las cosas. Aquí está el sexo, género masculino, femenino. Aquí están también las escuelas, están instituciones. ¿Ve? Usted simplemente va a nombrar contexto geográfico, urbano, rural. Son variables nominales. Ya desde un punto de vista ordinal, ya se clasifica y existe cierta jerarquía, ¿sí? Donde, por ejemplo, usted organiza en una escala, por tomar un ejemplo, catalogando la extroversión o introversión que tiene una persona, por ejemplo, podemos ver uno tímido, dos no tímidos, sociable, ¿ves? Ya usted está estableciendo categorías, ¿ves? Estableces categorías con un orden jerárquico. Acá en los niveles ordinales se encuentran los niveles de estudio, maestría, doctorado, licenciatura, ¿ves? Vemos como un licenciado es menor que un maestro, y viceversa, y un doctor es mayor que el maestro. En fin, ¿ves? En el nivel de medición ordinal se establece en orden jerárquico ya. Vemos también que en los niveles intervalar o de razón ya existe un cero definido, en el de razón un cero absoluto, que significa ausencia de la cualidad. En el intervalar ya vemos ya que existen el cero no quiere decir ausencia de la condición ni de la característica, como por ejemplo la temperatura, que vemos que menos cero también indica temperaturas, ¿ve? Y tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros recabar nuestros datos, qué forma cuál es nuestro nivel de medición, porque eso ayuda mucho a la hora de establecer la relación y las categorías, y a la hora de analizar esas categorías. Vemos también que al nosotros seleccionar la técnica adecuada, nuestros niveles de mediciones, podremos generar mejores resultados. En un punto de vista, un alcance de investigación exploratorio descriptivo, nosotros, como ya lo dice, podemos utilizar
estadística descriptiva en la cual nosotros vamos a reportar nuestros resultados a través de frecuencia, ¿sí? A través de frecuencia, a través de medidas de tendencia central como la mediana, la moda, su distribución. Nosotros simplemente vamos a caracterizar esos resultados, a mostrarlos, 60%, 50% de todos los fenómenos. Ya en un punto de vista de un estudio, un alcance correlacional, nosotros aplicamos una, valga la redundancia, una correlación de Pearson, de Spearman, y estamos viendo las relaciones que influyen en una variable o no, ¿ves? Si su correlación crece, si existe relación, si no existe relación. Si vamos a hacer un estudio explicativo, analizamos, podemos realizar un estudio de sendero, un análisis factoriales confirmatorios, exploratorios, en fin, que son técnicas que nos permiten a nosotros analizar y reportar esos resultados. ¿Ves? Vemos como mayor a 0.05 es significativa, se acepta la hipótesis de investigación, menor se rechaza, ¿ves? Y en esas condiciones estamos nosotros preparados para realizar una adecuada intervención. Haciendo un resumen de la exposición, vemos que cuando nos enfrentamos a un contexto de investigación y queremos resolver algo, queremos evaluar algo, tenemos que tener en cuenta primeramente el diseño, la implementación y los resultados que nosotros queremos obtener. No porque uno desee evaluar, ya puede extrapolar de otro contexto sin analizar un proceso adecuado y una revisión adecuada de lo que quiere evaluar en un contexto, porque son variables que se aplicaron en otro escenario de investigación y usted tiene que adaptarla y adecuarla y validarla a su escenario. Seguidamente, cuando usted identifica su problema de investigación, debe de tener en cuenta cuál es la vigencia, la pertinencia, la viabilidad del estudio. A la hora de justificarlo, el por qué y el para qué son preguntas fundamentales que debe realizarse. A la hora de trazar los objetivos, debe de tener en cuenta el contexto de investigación, las variables que usted va a utilizar. ¿Sí? Siguiendo, usted se plantea una adecuada revisión de sus antecedentes, de su marco teórico, que es lo que va a sustentar teóricamente su investigación. Ahí van a salir sus variables. ¿Sí? De ahí de esa revisión usted va a conceptualizar sus variables, operacionalizarlas, tener en cuenta el alcance de tu estudio, hasta dónde vas a llegarlo, si vas a describir solamente, si vas a relacionar variables, si vas a explicar variables, ¿sí? Hasta dónde va a llegar tu estudio, cómo vas a redactar tus hipótesis, que todo esto tiene que seguir una lógica coherente, una lógica precisa de relación. Usted no puede estar hablando de deserción escolar en estudiante universitario y por acá poner calidad de vida o en el objetivo entonces calidad de vida o para que mejoren sus relaciones interpersonales o para que sus procesos familiares, en fin. Debe tener una lógica precisa y coherente desde el problema de investigación. Estas fueron las variables, este es su problema que va a resolver. Eso es lo que se ha investigado hasta el momento. ¿Cómo se ha hecho? ¿Qué resultados existen? Justifica su investigación explicando el por qué y el para qué. Usted sigue con sus objetivos que van a responderte ese problema. Vas a revisando y adecuando tu problema de investigación después de la revisión del marco teórico y los alcances de tu investigación. Ya cuando llegas a tu alcance de investigación, tú dices, bueno, ya conozco lo que quiero investigar y lo que quiero hacer. Y lo que pude identificar desde el punto de vista teórico o desde mi escenario de investigación es que existe esta carencia o este vacío en el conocimiento. Yo voy a extenderlo hasta acá. Voy a hacer un estudio correlacional porque no se ha realizado o no existen evidencias empíricas que demuestren que hay relación en tal variable. Bueno, vamos a hacer un estudio correlacional. O vamos a hacer un estudio explicativo o simplemente vamos a describir. Porque, por ejemplo, usted puede hacer un estudio correlacional o en su marco metodológico diseñarlo y cuando revisa tus resultados no existen relaciones de las variables, usted no hizo relación de la variable, usted no correlacionó variables, entonces está inadecuado el planteamiento metodológico de su investigación, ¿no? Sus hipótesis, ya lo saben, tienen un propósito
de ser probadas o rechazadas. En el caso de las variables, muy establecido, si usted va a manipularlas, si usted va a manejarlas, establece sus variables independientes o dependientes. Las variables independientes son las que se manipulan y las dependientes las que reciben un efecto. Y los diseños de investigación, usted analiza si es mejor hacer un experimento con niveles de control precisos o si no desea hacer un diseño no experimental. A la hora de analizar su muestra, tiene en cuenta los criterios si va a ser lo más probabilístico sobre toda la población, si tiene acceso, si tiene esa facilidad, o si no tiene acceso, lo hace no probabilístico. Y en el análisis de los resultados, usted debe tener en cuenta la coherencia de acuerdo al diseño de su investigación, ¿no? Y el alcance de su investigación. También en las muestras debe tener en claro de que debe ser representativa porque se busca generalizar resultados desde un enfoque cuantitativo. Hasta acá, si existe alguna duda, la respondemos con todo gusto. Creo que hasta ahorita todavía no hay alguna pregunta. Bueno, para mí, muchas gracias. Espero que le haya sido de utilidad lo compartido y estamos a su disposición para otro trabajo en el futuro. Muchísimas gracias. Entonces habilitamos. No sé si alguien quiera hacer alguna otra pregunta, algún comentario. ¿No? Por medio del chat, si gustan. No, ok. Bueno, pues con esta participación cerramos nuestra charla virtual con un mensaje de nuestra directora general, la maestra Cecilia Izarraga. Sí, agradecerles de verdad su conferencia y comentarle que ha sido muy ilustrativa, sobre todo reconociendo que en el IMCED un buen porcentaje de estudiantes de posgrado y de licenciatura están haciendo investigación cuantitativa. Creo que eso es de mucho interés y vale la pena que se replique en algún otro momento también con otros si usted tiene la generosidad de darla. De verdad, gracias y feliz de que contemos con usted. Muchas gracias, yo agradezco. ¿Sí? Bueno, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, le damos las gracias, maestro, por esta participación en esta charla virtual en los webinars INTED. Y de antemano, pues muchísimas gracias a los que nos siguieron por Facebook, así como también por esta transmisión. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.